En mi opinión, no hay nada como un buen libro. Si ya querés empezar a leer en español, pero no sabes dónde empezar o cómo empezar, este video es para vos. Hola, hola, Spanish amigos. Soy Virginia de Argentina y bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a comenzar a explorar el fascinante mundo de la lectura en español. ¿Por qué creo que es importante leer en español? Además de porque me encanta leer. Porque leer es una herramienta poderosa para mejorar nuestro español. Nos permite ampliar nuestro vocabulario, nos expone a estructuras, oraciones más complejas y nos permite sumergirnos en la cultura hispana. Pero es difícil leer en un idioma que no es el nuestro. Y lo sé, porque cuando estudiaba inglés también empecé a leer y me di cuenta de lo difícil que es. Por eso hoy tengo algunas recomendaciones para empezar a leer en español basadas en mi experiencia personal estudiando inglés y enseñando español. ¡Vamos! Lo primero que tenés que saber es con qué tipo de textos podés encontrarte. Normalmente en la literatura podés encontrarte con novelas, es decir, con historias largas, con una trama que suele ser compleja y con muchos personajes, o también podés encontrar cuentos, es decir, historias más cortas, con menos personajes, que podés leer, como decimos, en una sentada. Te sientas, empiezas el cuento y lo terminas después de unos minutos u horas, si es un cuento largo, pero en una trama más sencilla. También podés encontrarte con poemas, con la poesía, que generalmente está escrita en verso y no en prosa, como las novelas y los cuentos, y suelen tener un lenguaje con muchas metáforas, con muchas figuras expresivas, retóricas, y expresa un sentimiento más que una historia. También existe el teatro. Si te gusta la actuación, puede ser una buena opción, que tiene muchos diálogos y una historia también claramente contada en general. Pero ¿qué recomiendo yo? ¿Qué te recomiendo leer? Yo te recomiendo que comiences a leer por la narración, es decir, por novelas o cuentos. ¿Por qué? Porque generalmente es más fácil seguir una trama, una historia, no tiene tantas metáforas como la poesía y, esto es muy importante, tiene diálogos. Tiene diálogos que son en general más fáciles de seguir que, como dije, las metáforas, pero también tiene descripciones, cosas que a veces necesitamos al hablar, describir algo, y en general me parece la mejor opción para empezar a leer en un nuevo idioma. Ahora, ok, elegí la novela, elegí el cuento. ¿Cómo elijo qué tipo de novela o qué tipo de cuento? Acá hay un dicho en español: sobre gustos no hay nada escrito. Depende de qué tipo de cosas te gustan leer. En función de eso puedes elegir el género literario que más te guste. Puedes leer novelas policiales, novelas de aventuras, novelas de acción, novelas románticas o de amor, de romance, novelas de terror. Hay una gran variedad ahí afuera, es cuestión de que tú las conozcas. También novelas fantásticas. Puedes elegir según a ti te guste más leer una cosa u otra. Pero, por supuesto, hay libros que son más difíciles de leer que otros, inclusive para los nativos. Y pasar de no leer nada en español a leer a Borges puede ser un impacto muy grande, un gran shock. Así que hay algunas herramientas, algunas técnicas que podemos usar para comenzar a ingresar al mundo de la lectura en español. La primera técnica son, y yo la usé en inglés,
los graded readings o libros adaptados. Este es un libro adaptado, Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero no en su versión original, porque yo no la entendería, sino en una versión más simple con el lenguaje adaptado para estudiantes de inglés. Si sientes que los libros adaptados ya son demasiado fáciles para ti, una gran opción son este tipo de libros en los que en una página, mal ejemplo, en una página tienes el texto en el idioma original y en la otra, o en el idioma que quieres practicar realmente, y en la otra la traducción para ir viendo qué quieren decir las palabras que no conoces. También abajo suelen traer un vocabulario pequeño de las palabras de esa página. Esa es otra gran opción antes de dar el gran paso hacia la literatura original en español. Una vez que comienzas a leer textos en original en español, tranquilo, no vas a conocer todas las palabras, es normal, y también te recomiendo por experiencia no desesperarte por querer saber el significado de cada una de las palabras, sino tratar de entender por contexto y también enfocarte en las palabras que veas repetidas muchas veces. Si aparece una sola vez, tranquilo, quizás puedes sobrevivir sin ella, y si no, sí puedes buscarla. Es normal que al principio cueste mucho y luego se va haciendo más fácil. Tranquilo. Pero si quieres dar ese gran paso y no estás seguro por dónde empezar, una muy buena opción es la literatura juvenil. La literatura juvenil, la literatura para adolescentes o jóvenes en español, es muy variada y atractiva. Las historias suelen ser un poco más sencillas, más cortas si son novelas, y el lenguaje es más accesible, entonces es una buena idea para comenzar. Otra opción son los cuentos cortos, como mencioné antes, porque los cuentos cortos son más fáciles de leer, no son tan largos y te permiten practicar en menos tiempo. Sientes esa sensación de ¡los logré! Así que esas son mis recomendaciones para leer en español, pero la última y la más importante es que disfrutes mucho. Si te gusta leer en tu idioma nativo, seguramente te va a gustar mucho también leer en español. Es un proceso, trata de no frustrarte y de enfocarte en las grandes obras que ahora puedes leer en su idioma original. Déjame en los comentarios si leíste algún texto en español, cuál es tu favorito, cuál estás leyendo o cuál quieres leer. Nos vemos en otra Words Across Spanish Lesson. ¡Adiós!